Días queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de vida y obra de Sigmund Freud. Estamos en la página 180. Nos habíamos quedado poco después de que Freud, ya entrado en años, más o menos 10 años antes de fallecer, pero ya con serias complicaciones de salud, serias complicaciones también dentro de su círculo social, dentro de su red de apoyo, discípulos, amigos, familia que muere, no tanto por cuestión de la Primera Guerra Mundial, sino más bien por una cuestión de salud, del tiempo, gente que se adelanta. Pero, pues sí, también dentro de todo esto, el doctor Freud sosteniéndose y sosteniendo a su familia, atravesando por un cáncer tremendo, atravesando por operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No por nada, el capítulo se llama Fama y Sufrimiento. Ahorita, les repito, estamos en la página 180, poco después de que Freud publicara El malestar en la cultura, eh, y me parece con ya una separación con Sándor Ferenczi, uno de sus discípulos más cercanos. Creo que este último dato estaba pendiente. No recuerdo que nos hayan hablado acerca de su muerte, que es donde, hasta donde yo sé, se separan. Ajá. Lo que sí es que Ferenczi estaba atravesando por un momento bastante álgido con sus compañeros dentro del círculo, digamos, la Asociación Internacional de Psicoanálisis, y Ferenczi estaba ya más bien como separándose. Aquí estas palabras se las dedica a Sigmund Freud a Ferenczi. Ajá. Mi paladín y secreto gran visir. Ajá. Un gran amigo, pero que poco a poco Ferenczi se va separando tanto de Freud como del psicoanálisis y del movimiento psicoanalítico. Con esta pequeña introducción, ahora sí comenzamos. Las siguientes serán palabras de Ernest Jones, biógrafo oficial de Sigmund Freud. Y discúlpeme también por comenzar con esta palabra alemana. Ya tengo listo el traductor, permítame un segundo. Voy a copiarla. UNBE, a ver, traducir. UNBE, HAGEN, HAGEN. Traducir del alemán. A ver, voy a poner la pronunciación por Google. Unbehagen. Unbehagen, ¿ok? Malestar. Ajá. Se los puedo mostrar en pantalla rapidísimo. ¿Dónde está? Aquí está. Ajá. Traductor de Google. Unbehagen, malestar. Regresamos al texto. Se entiende que el malestar en la cultura fue para nosotros una palabra de difícil traducción. Ah, no, la palabra nada más, Unbehagen, puesto que el término inglés más apropiado, disease, desazón, también se puede entender como enfermedad, resultaba anticuado. El propio Freud sugirió man's discomfort in civilization, el desasosiego, el malestar, la inconformidad del hombre en la civilización. Pero finalmente, dice Ernest Jones, se tituló Civilización y sus descontentos, Civilization and its Discontents. El descontento en la civilización. En la versión castellana, el malestar en la cultura. Que por supuesto, queridas, queridos, ya lo saben, encontrarán un estudio de ese texto de Sigmund Freud hecho por su servidor en la descripción de este video, el malestar en la cultura. Ajá. Dice Ernest Jones, en el plazo de un año se agotó por completo la edición de 12.000 ejemplares y hubo de reeditarse. Se entiende que se tuvo que reeditar. Les recomiendo mucho ese texto. Les recuerdo, por supuesto, no tanto que, digamos, sobre mi propia obra, la lectura, el estudio que hago del malestar en la cultura está totalmente gratis en YouTube. Les comparto el texto así como estoy compartiendo el de Ernest Jones en este momento. Lo leemos, bueno, se los leo. Y ustedes pueden ver, digamos, las distintas líneas de pensamiento que salen tanto de Sigmund Freud como de su servidor. Ajá. Ustedes también pueden elaborar sus propias líneas de pensamiento a partir del texto de Freud, pero
El propio Sigmund Freud, y esto nos ha quedado claro por la misma biografía oficial, no estaba a favor, en primer lugar, de que el psicoanálisis fuera, digámoslo así, el juguete o que estuviera sometido a la medicina. Ajá. Esto lo menciono por ya más bien mi propia obra, algo que al doctor Sigmund Freud no le tocó ver, es cómo se malversa, se descontextualiza el psicoanálisis para buscar someterlo como una herramienta de la psicología o la psiquiatría en un afán de procurar salud mental a la población. Ajá. Esto se los digo yo como profesional de la psicología en México. En la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, yo no encontré el psicoanálisis. Ajá. La misma facultad de psicología separa claramente la psicología de la psicoterapia. Ajá. Y algunos maestros, no todos, señalan que la psicología no es psicoanálisis y el psicoanálisis no es psicología. Y debo decir, tienen razón. Sin embargo, el psicoanálisis vive todavía, al menos en México, con determinados exponentes, espero contarme entre uno de ellos, espero yo, porque algo que no solo es cuestión de la psicología, no solo es una cuestión de México, no es solo una cuestión académica o universitaria, el mismo psicoanálisis, digamos, trasciende a los sujetos. ¿A qué me refiero con trasciende? El mismo Sigmund Freud no podía presumir que podía dominar el psicoanálisis y otorgar el psicoanálisis libremente. Ajá. No es, digamos, como otras disciplinas, como otras ciencias, como otros conocimientos que podemos decir, he aquí un ingeniero, he aquí un médico, he aquí un pedagogo. El psicoanálisis, digámoslo así, es una posibilidad humana en ciertos individuos. Pienso, por ejemplo, en Freud, pienso, por ejemplo, en Carl Gustav Jung. Si les acabo de decir, el mismo psicoanálisis no podía ser dominado completamente por el mismo Sigmund Freud, estoy citando las palabras de Freud escritas en la interpretación de los sueños, ajá, y escritas también en muchos otros estudios del mismo Sigmund Freud. No es que no sepamos lo que es el psicoanálisis, es que el mismo psicoanálisis es, digámoslo así, algo que nosotros, ¿cómo decirlo? Lo voy a decir así, posibilitamos como analistas o imposibilitamos. El hecho de que, por ejemplo, Sigmund Freud no solo haya creado el método, lo haya perfeccionado con el tiempo, lo haya compartido con sus propios discípulos, que muchos de ellos eran doctores, la gran mayoría eran médicos, eh, no significa que esa transmisión del psicoanálisis se haya hecho de manera permanente. Pienso, por ejemplo, en Carl Gustav Jung. Otro ejemplo que también viene a mi mente es el mismo gran visir de Sigmund Freud, es decir, Ferenczi. Ajá. Ferenczi, hacia el final de su vida, se aparta del psicoanálisis, se aparta del movimiento psicoanalítico y, por ejemplo, también a lo largo de la historia del psicoanálisis, ya veremos a detalle, ya lo veremos documentados, el psicoanálisis después de la muerte de Sigmund Freud tiene un cisma, una división muy importante en su interior. Por un lado, Ernest Jones se afilia a Melanie Klein, si mal no recuerdo. Ernest Jones apoya a Melanie Klein y la otra facción, el otro grupo dentro del psicoanálisis, que ahí se parece mucho a la división del Islam, la misma hija del doctor Sigmund Freud se convierte básicamente en su heredera. Y este grupo, aunque ustedes no lo crean, fue apoyado por Sigmund Freud en vida. Ajá. Aquí debo decirlo, es verdad, el mismo psicoanálisis dentro, digamos, todavía con vida, Sigmund Freud tiene, ya estamos viendo en estos capítulos, particularmente en el video pasado, cómo se empiezan a pelear los unos con los otros. ¿Por qué? La gran mayoría de los psicoanalistas eran doctores. Por ejemplo, la misma Asociación Mexicana de Psicoanálisis, la AMP, solo permite a médicos
psiquiatras, médicos que han estudiado la especialidad de psiquiatría, formarse como psicoanalistas. Yo no soy médico y ese es justamente también parte del cisma de la historia dentro del psicoanálisis. Les hablo de Melanie Klein, les hablo de la pelea, de la discusión que tiene con Anna Freud, y por otro lado va surgiendo una figura de un médico psiquiatra francés, el doctor Jacques Lacan. Ajá. Yo, su servidor, me formé en un instituto psicoanalítico que, hasta donde yo conozco, ya no existe. Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Siguen teniendo un podcast, pero cuando lo busco en Google, en la Ciudad de México, me parece como cerrado permanentemente. Ajá. Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Yo estudié ahí del 2009 al 2012. Pasé ahí los 3 años de formación propedéutica, digámoslo, introductoria al psicoanálisis. Ajá. Pero esto, por supuesto, lo hice ya acabando mi universidad, mi carrera universitaria y ejerciendo la psicología. Yo quería saber qué era el psicoanálisis, lo encuentro en México y a partir de esa experiencia puedo señalar que no solo en el Centro de Investigación Estudio Lacaniano, sino hay muchos otros exponentes no necesariamente afiliados a la Asociación Mexicana de Psicoanálisis, la AMP. Ajá. Pero justamente, queridas, queridos, todo esto que les vengo diciendo se viene dando desde estos años, 1929. Ajá. Y todavía en vida, el doctor Sigmund Freud, digamos, va presentando sus investigaciones, va presentando sus propias opiniones, su voluntad frente a su propia obra, lo que él quiere hacer con la herramienta que le ligó al mundo, que le ligó, que le dejó, que le legó, que fue su herencia al mundo. Ajá. El psicoanálisis. Y aún así, justo el psicoanálisis, digamos, se tiene como una herramienta, pero al momento de querer dar un significado a esa herramienta, es donde surgen las opiniones de médicos, de políticos, de sociólogos, de pedagogos, de neurólogos, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Al menos yo, queridas, queridos, si bien tengo mi profesión en psicología, eh, les repito, conforme estudio, tanto en el centro de investigación como por mi propia cuenta, generando una línea de pensamiento que yo he denominado psicoanálisis del Estado. Puedo nombrar cómo el psicoanálisis trasciende también justamente todos estos empeños políticos, sociales, médicos, psicológicos, de darle un significado en pos de un valor que es la salud mental inexistente, sin ningún tipo de base científica. Ajá. Pero, regresando al texto, eh, Freud vivo, Freud con sus alumnos, Freud con fama, pero también con dolencias, sigue publicando. Ajá. Dice el texto, en el plazo de un año se agotó por completo, es decir, fue un texto bastante bueno, y de hecho les invito, El malestar en la cultura. Tengan en cuenta que es un texto no avanzado, pero es decir, no es, y eso es algo muy bello de Freud, no tiene conceptos muy técnicos, pero sí es un texto que ya Sigmund Freud publica habiendo publicado ya sus más grandes obras previamente. Ajá. Pienso, por ejemplo, la interpretación de los sueños, ¿cómo se llama? El más allá del principio de placer, etcétera, etcétera. Ajá. Tótem y Tabú, que no, esa es una obra maestra, Tótem y Tabú. Pero todos estos textos los encontrarán tanto en la descripción como en mi canal de YouTube. Por supuesto, les invito a acompañarme a toda la lectura de Freud y ya llegaremos a Jacques Lacan en su momento. Dice el texto, no obstante, el mismo Freud quedó insatisfecho con el libro. Bueno, así era él. Y eso es algo no solo de él, queridas, queridos. En serio, el deseo no es la realidad y cuando el deseo alcanza la realidad, nos damos cuenta que era más grande nuestro deseo que la satisfacción que nos brinda. Ajá. Vamos a continuar.
Así lo notificó a Lu Andrea Salomé, una de sus discípulas, muy popular de hecho dentro del movimiento psicoanalítico. Dice Freud, su acostumbrada perspicacia le habrá hecho suponer el por qué he demorado tanto la respuesta a su carta. Ya le ha dicho Ana que estoy escribiendo algo y hoy he terminado la última frase con la que, en cuanto es posible hacerlo así aquí, sin contar con una biblioteca, acaba la obra. Trata esta de la civilización, conciencia de culpabilidad, felicidad y parecidas excelsas cuestiones. Y se me antoja, a mí, entender, con toda la razón, muy superflua en contraposición a mis primeras obras, en las que siempre había un impulso creador. Pero, ¿qué otra cosa podría ser? No puedo pasar todo el día fumando y jugando a las cartas. No debo andar demasiado, es decir, caminar demasiado. Y la mayoría de lo que hay para leer ya no me interesa. Así que me puse a escribir, y el tiempo transcurría de esta forma muy agradablemente. Al escribir esta obra he descubierto de nuevo las verdades más triviales. Queridas, queridos, discúlpenme por mis errores, pero qué bello escribía este caballero, el doctor Sigmund Freud. Dice el texto. En el malestar en la cultura, Freud hacía la más completa exposición de sus ideas en el campo de la sociología, un campo que, tal como dijo en alguna ocasión, entre comillas, no puede ser otra cosa que una psicología aplicada. Ciertamente, doctor, el libro comienza con el problema más amplio posible, la relación del hombre con el universo. Su amigo Romain Roland le describió una emoción mística de identificación con el universo a la que Freud llamó el sentimiento oceánico. Sin embargo, Freud no podía hacerse a la idea de que esto fuera un elemento primario del espíritu, y lo recondujo al estadio más primitivo de la infancia, a una época en que no se establecía distinción alguna entre el yo y el mundo exterior. Freud planteaba entonces la cuestión del objeto de la vida. Aquí con objeto se podría entender la meta, el sentido. Ajá. En su opinión, este planteamiento no tenía sentido estrictamente hablando, al basarse en premisas no demostradas. Como observaba, se trataba de un problema que raramente se plantea respecto al mundo animal, es decir, cuál significado tendría la vida animal. Ajá. Y esto es algo también muy importante, queridas y queridos. Eh, Podríamos decir, la vida no tiene ningún sentido, no seamos filósofos, no le demos más vueltas al asunto y simplemente vivamos. Ajá. Eh, o bien, el significado de la vida la da uno. Ajá. E incluso la vida podría carecer de significado y la búsqueda de significado sería el significado de la vida. Pero ese es el punto, queridas, queridos. Si queremos vivir más allá, digamos, que los animales, ¿de qué nos estamos realmente separando? ¿Qué es lo que realmente estamos perdiendo, queridas y queridos? ¿Por qué no somos capaces de disfrutar un vaso de agua, el sol, respirar, dormir, comer, disfrutar, queridas y queridos? ¿Por qué? Pero, regresando al texto. Por tanto, se centró sobre la más modesta cuestión, de cuál es el fin que pone de manifiesto la conducta humana. Este le parecía sin discusión la búsqueda de la felicidad. No sólo de la felicidad en su sentido más limitado, sino asimismo de la dicha, placer, tranquilidad de espíritu y contento. La satisfacción de todos los deseos. Ah, ja, 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 ja. No es cierto, querido Ernest Jones. Aquí les sugiero, queridas, queridos, no descansen en las palabras de Jones. Eso no es el malestar en la cultura. De hecho, el malestar en la cultura, y también tampoco descansen en mis propias palabras, yo más bien diría que es una crítica de Freud a Freud, de Freud a su obra, al mismo psicoanálisis. Hay gente que toma el malestar en la cultura y lo interpreta como una crítica a la religión. Son libres de hacerlo. El significado, queridas y queridos, a eso vamos con el psicoanálisis y es lo que lo separa de la filosofía. No podemos dar un significado que no seamos nosotros mismos.
Ajá. Podemos aquí también hacer una crítica a la filosofía. Nietzsche era Nietzsche. Freud era Freud. Michel Onfray es Michel Onfray. Yo soy yo. Ustedes son ustedes. Ajá. Es imposible que por muchas palabras que yo mismo diga acerca de mi lectura de Sigmund Freud, sea la misma experiencia que ustedes obtengan al leer a Freud. Ajá. Lo digo en mi propio libro con otras palabras. Mi rojo no es tu rojo. Ajá. Mi azul no es tu azul. Podemos los dos pensar tal vez en tonos similares, pero el significado del color, de los tonos, el mismo olor que nos evoca, el sabor, la experiencia, es radicalmente distinta de ustedes a yo. Ajá. Eso no quiere decir que ustedes o yo estemos en un error, simplemente somos diferentes, queridas, queridos. Esto, aunque no lo crean, imposibilita la filosofía, que para que ella sea posible como disciplina, necesita que compartamos significados, lo cual es imposible, al menos no desde un ejercicio de libertad humana. Ajá. Si debemos compartir significados, entonces el significado del maestro es el correcto. ¿Me explico? Y en psicoanálisis eso no puede ser. Si ustedes, por ejemplo, van con un psicoanalista a que el psicoanalista les interprete, les dé la verdad de sus sueños, de sus síntomas, de sus fantasías, de sus propias palabras que ustedes usan como ustedes pueden, entonces eso no es psicoanálisis, queridas y queridos. Eso puede ser psicoterapia o pueden estarlos introduciendo a una secta. Tengan cuidado. Ajá. Entonces, queridas, queridos, digámoslo así, con palabras de Sigmund Freud, en un texto de Sigmund Freud, interpretación de los sueños, quien sueña es quien da el significado del sueño. Ajá. Es verdad que el psicoanálisis brinda ciertos atisbos, ciertos destellos de lucidez que nos permiten desarrollar una disciplina científica a partir del fenómeno de los sueños, pero quien da el significado es de quien viene las palabras, los sueños, las fantasías, los pensamientos, etcétera, 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 etcétera. Los olvidos, los chistes, así. Ajá. Hablando de la ciencia de la subjetividad. Pero regresando al texto, ahora sí. Por eso aquí les digo, este es el significado que Ernest Jones o tal vez Sigmund Freud le quiso dar al texto. El malestar en la cultura. ¿Cuál es el significado que ustedes le dan a aquel texto, queridas, queridos? Incluso, si ustedes quieren, ese es el punto, pueden tomar el malestar en la cultura y decir, eh, Juan se equivoca, Juan Luis está equivocado. Hay salud mental, aleluya, yo se las voy a dar al mundo. Bueno, adelante. Esa es su voluntad, queridas y queridos, y serán ustedes los responsables del eco que su voluntad tenga en el mundo. Ajá. Por eso les digo, si yo sostengo, no hay salud mental, soy yo el responsable de ese decir. Soy yo el que piensa en algo y que le quiere dar un significado a ese algo. Ajá. Simplemente, salud mental es otra complicación, otro mandamiento que nos estamos poniendo los unos a los otros y por supuesto que nadie cumple. El pecado de la sociedad moderna, la salud mental, pero regresando al texto, ajá, con esta advertencia, ustedes son emisores y emisoras de significados, no se olviden de eso, y por lo tanto son responsables de ellos. Dice el texto, la vida se halla sujeta al principio placer-dolor, ¿ok? En su forma más intensa, solo tiene lugar como fenómeno episódico. Cualquier continuación del principio del placer se experimenta únicamente como un tibio bienestar. ¿Ok? La felicidad humana, por tanto, no parece constituir el objeto del universo. Pues no, claro que no. Y las posibilidades de infelicidad se hallan más a nuestro alcance. Tampoco. Pero
Es Ernest Jones dando un significado. Él tiene derecho a su significado. Ajá. Dice el texto, el sufrimiento tiene tres fuentes: el corporal, los peligros del mundo exterior y los problemas en nuestras relaciones con nuestros semejantes. ¿Acaso los más dolorosos de todos ellos, perdón? A continuación pasaba Freud al tema de las relaciones sociales, el verdadero origen de la civilización. Ahí estoy de acuerdo con Freud, no con Jones. Ajá. Este tenía lugar merced al descubrimiento de que un cierto número de hombres que fijaban límites a su propia satisfacción eran más fuertes que un hombre solo, por fuerte que éste fuera, pero que se hubiera acostumbrado a gratificar sus impulsos sin restricción. Aquí, digamos, eh, podemos identificar en este planteamiento, digamos, parcial, ciertas verdades que también debemos tomar con pincitas o con cuidado. Ajá. Eh, Se está hablando, digamos, de ¿cómo decirlo? La meta del lazo social. Ajá. Si yo quiero algo, pero mis fuerzas no alcanzan para eso, voy a buscar entre mis semejantes, hombres y mujeres, quien quiera eso que yo quiero, para que al menos dos o tres, mientras más mejor, procuremos ese algo. Ajá. ¿Vamos bien? El lazo social. Ujú. Sin embargo, aquí también se deja entrever una figura. Ajá. Fuerte, solo. Aquí podemos decir hombre o mujer solo. Ajá. Eh, la figura que este texto me evoca a mí es la figura del padre primordial. Esto se establece de manera clara y directa por primera vez, creo que no por Freud. Freud lo plantea por primera vez en su obra En Tótem y Tabú, que se los dejo en la descripción. Y después lo abordaría de manera extendida en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Lo llama ahí en este último texto el mito científico de la horda primordial. En resumen, la primer familia, o digamos como una hipótesis sociológica. Ajá. Un hombre fuerte solo que tiene no a una familia tradicional, sino tiene a muchas mujeres a su disposición. Ajá. Y todos los problemas que puede tener dentro, digamos, de sus familias, dentro de con sus mujeres y con sus hijos, los resuelve violentamente, es decir, matando. Ajá. Con el tiempo, tiene hijos, hijos que quieren tener la misma posición que el padre. Ajá. Pero que, si el padre se entera que quieren lo mismo que él, los mata. ¿Qué hacen los hijos? Los hijos se unen entre sí. Ajá. Y matan al padre. Esto también lo retoma Freud, si mal no recuerdo, en Moisés y la religión monoteísta. Ajá. Tótem y Tabú comienza justamente como un principio del estudio psicoanalítico de la formación tanto del lazo social como de las instituciones, digamos, de carácter dogmático. No solo en religión, sino la religión, sino el totemismo de manera específica. Ajá. Los principios legales también. Pero avanzando, pasamos por el malestar en la cultura, pasamos por psicología de las masas y análisis del yo, que ya cité, que encontrarán todos estos en la descripción completamente gratis en YouTube. Y, y también aterriza, digamos, de manera práctica ya en la posición que Freud toma como líder, entre comillas, del movimiento psicoanalítico. Es decir, Freud no quería ser el padre. Freud no quería ser el líder, la cabeza, justamente porque pasó bueno, lo que iba a pasar, ¿no?
Eh, ya cuando él dice, no quiero que seamos sometidos a la medicina, los discípulos se dividen. Ajá. Y cuando Freud muere, fue el psicoanálisis mucho más fácil de vender a intereses políticos. Ajá. Y eso es lo que leo aquí. Dice el texto, la fuerza de este cuerpo unido se opone entonces como derecho, la fuerza de cualquier individuo, a la que se condena como fuerza bruta. Ajá. Es decir, poco a poco se va levantando el velo hacia la violencia. Pero ese mismo velo es violento, dice el texto. La sustitución del poder de un grupo unido por el poder de un hombre solo representa el paso decisivo hacia la cultura. Aquí, queridas, queridos, una pregunta. ¿Podría yo señalar que esta aseveración, que esta frase de Ernest Jones es verdad y que se encuentra en los textos que he citado? Tótem y Tabú, Psicología de las Masas y Análisis del Yo y El Malestar en la Cultura. La estoy dejando en pantalla para que la lean. La repito. La sustitución del poder de un grupo unido por el poder de un hombre solo representa el paso decisivo hacia la cultura. Ajá. Unión. Ujú. Ahora, pregunta seria. ¿Por qué no una mujer? Porque Freud era machista, porque el psicoanálisis es patriarcado. No, porque a la mujer no le hace falta. Porque social y culturalmente, biológicamente, ellas pueden dar vida. Nosotros no. Ajá. Aquí ya seguramente estaré despertando muchas fantasías arquetípicas junguianas entre ustedes, queridas, queridos. Tenemos diferentes posiciones por nuestro cuerpo. No puedo decir que ninguna es superior. Somos necesarios, somos complementarios, queridas y queridos. No soy ni feminista, ni pienso serlo porque no puedo, porque soy hombre, ni tampoco aliado. Ajá. El feminismo forma parte de mi realidad, de la política de mi sociedad. Ajá. Pero, queridas, queridos, si la balanza se inclina social, legal, culturalmente hacia uno u otro, es peligroso. Ajá. Para la civilización en su conjunto. Es necesario los líderes, hombres, porque las mujeres no es que no puedan ser lideresas. No, no, no es que no puedan, lo pueden hacer, pero su abordaje de los grupos, digámoslo así, es distinto. El fin, digamos, de la familia se ve influido justamente mucho por la perspectiva que le brinda la biología, el cuerpo mismo, a la mujer. Ajá. Los grupos donde hay una mujer al mando tienden a buscar principalmente la supervivencia en la individuación, en el aislamiento, ajá, no en la relación con otros grupos, por ejemplo. Ajá. Y aquí es también muy importante cómo la cultura aparece poco a poco en la obra de Freud hacia el final de su vida. Ajá. Tótem y Tabú creo que lo escribió en 1913, me parece. Pero poco a poco el psicoanálisis, digamos, se nutre de la sociología, se nutre de la religión
se nutre de las leyes, se nutre de la cultura misma, el psicoanálisis. Y el psicoanálisis va adquiriendo una identidad, justamente de mano del doctor Sigmund Freud, particular, una fortaleza particular, una violencia también particular. Violencia no en el sentido de que busque destruir ni a la medicina, ni a la psiquiatría, ni a la filosofía, ni a la psicología, ni a la religión, ni a todas estas sociología, pedagogía, etcétera, etcétera, etcétera. Se separa para adquirir una identidad que puede fortalecer todos estos empeños, absolutamente todos, queridas y queridos. Al final de Tótem y Tabú, ustedes lo pueden ver. Freud señala al cristianismo como una evolución del pensamiento religioso, al concentrar, digámoslo así, la atención no en un grupo de dioses, sino en uno solo. Ajá, en el monoteísmo, digámoslo así. Eso también se repite en Moisés y la religión monoteísta, aunque Moisés y la religión monoteísta eh, ya es, sí más, sí tiene, digamos, muchos, no críticas, sino mucho análisis hacia la religión como movimiento social. Ajá. Cuando digo análisis es porque justamente duele. Ujú. Aquí vamos a avanzar porque no hemos, hemos leído solo 2 páginas, pero bueno, soy yo también leyéndome en el texto. Su carácter, voy, repito, la sustitución del poder de un grupo unido por el poder de un solo hombre representa el paso decisivo hacia la cultura. Su carácter esencial reside en las circunstancia de que los miembros de la comunidad han restringido o limitado sus posibilidades de satisfacción, mientras que el individuo no reconocía semejantes restricciones o limitaciones. Ajá. Por consiguiente, el primer requisito de una cultura es el de la justicia, es decir, la seguridad de que una vez establecido un orden jurídico, no será infringido en beneficio de cualquier individuo. Ok, ok. Es que, queridas, entonces, queridas y queridos, ¿la justicia es posible? Pregunta seria. ¿Bajo qué condiciones, queridas y queridos, la justicia es posible? Bueno, para ello justamente es necesario la objetividad, la realidad, la evidencia. Sin eso, queridas y queridos, la búsqueda de la justicia es una búsqueda ciega, es un empeño de buscar imponer nuestros propios criterios, deseos y fantasías a los demás, sin evidencia, sin realidad. Ajá. Pero esto que les digo, queridas y queridos, es necesario comprobarlo y someterlo a diversos criterios. No es sencillo crear y sostener la justicia, pero por su imposibilidad o por su dificultad, eh, hay incluso tribunales internacionales que tienen el poder de un payasito de rodeo. ¿De qué sirve, por ejemplo, que se nombre a ciertos líderes políticos como Vladimir Putin o Benjamín Netanyahu como criminales? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que se nombren tribunales internacionales si la justicia se ejecuta a veces de forma sencilla entre dos individuos? ¿De qué? Pero, queridas, queridos, vamos a avanzar. Esta situación conduce inevitablemente a un interminable conflicto entre las pretensiones de libertad del individuo para obtener satisfacción personal y las demandas de la sociedad que con tanta frecuencia se les oponen. Entonces, Freud pasaba a discutir la cuestión tan vital para el futuro de la civilización de si era o no este conflicto irreconciliable. Eso está lindo, digámoslo así. Tanto el resumen que está haciendo Jones como la discusión entera por Sigmund Freud. A este respecto, fijaba una lista impresionante. A ver, otra vez. A este respecto, fijaba una lista
impresionantes de restricciones que pendían sobre la vida sexual del hombre. Prohibición de autoerotismo o masturbación, impulsos pregenitales, es decir, otra clase de intereses que nada tienen que ver con los genitales, incesto y perversiones, limitación a un sexo y en última instancia a un compañero, monogamia. Ajá. Y esto, por supuesto, es un resumen de Jones. Les sugiero, lean El malestar en la cultura. Dice Freud, citado por Jones, la vida sexual del hombre ha sido sinceramente perjudicada y en ocasiones produce la impresión de ser una función que se halla en proceso de atrofia. Es decir, como para qué hablamos de sexo si no lo practicamos. Ajá. Dice el texto. Estas restricciones imponen un duro tributo en forma de neurosis generalizadas que se acompañan de sufrimientos y de la consiguiente reducción de la energía cultural disponible. ¿Entendieron eso, queridas, queridos? Les sugiero leerlo directamente de Freud. Vamos a continuar. ¿Por qué la comunidad civilizada no podría consistir en parejas de individuos felices, ligados entre sí únicamente por intereses comunes? ¿Por qué necesita además extraer una energía que deriva de una libido cuyo fin está inhibido? Ay, odio ese lenguaje técnico. Lo podemos traducir definitivamente. Ah, a ver, esta primera frase. Mm, ¿Por qué tenemos que casarnos y no simplemente encontrar a alguien y vivir felices? ¿Por qué casarnos? ¿Por qué hacer todo el trámite? ¿Por qué? Ahora, la otra pregunta. Mm, ¿Sería realmente posible vivir felices? Se me quebró la voz. ¿Sería realmente posible vivir felices y sin dificultad alguna? No hablo nada más de esas complicaciones burocráticas que muchos estados o sociedades o familias imponen al la formación de lazo social o nuevas parejas. Ajá. Hablo de que aun que tengamos todo lo anterior, todo lo que deseemos, supongamos un trabajo bien pagado, una casa donde vivir solos con la pareja y la pareja misma, ¿eso nos daría inmediatamente la felicidad? ¿Y qué tal si teniendo todo eso, nosotros o nuestra pareja, alguien cae en la infidelidad? ¿Y qué tal si, ok, eso lo habíamos acordado y dijimos desde un principio que estaba bien, que no pasaba nada? Pues aún así, ¿qué tal si dentro de todo este escenario, entre la pareja surge celos, dificultades, rencillas, etcétera, 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 etcétera? ¿Qué tal si hablamos más bien de la libido no como un angelito o un diablito, sino justamente como esta dinámica que necesita a veces del conflicto? ¿Qué tal si, y esto lo he escuchado de algunas de mis parejas, es que simplemente estaba aburrida, se me antojó molestarte? Ahí ley, denuncia, violencia familiar hacia un hombre. No, queridas, queridos, ese es el punto. Ese es el punto. La autonomía de cada relación, la naturaleza misma de esa relación puede llevar a una libertad mucho más considerable, amplia, fuerte, si nosotros asumimos que las relaciones se sostienen por voluntad propia, donde no es necesaria una denuncia, ahí hay poder humano, poder de expresarse, poder de acción. No me refiero a una violencia, sino simplemente con permiso, no me gusta estar aquí, adiós. ¡Pum! Es que eso es violencia. Bueno, tengo derecho, tenemos derecho, queridas y queridos, de decidir dónde queremos estar. Y eso, aunque no lo crean, también es libido. También es la posibilidad de decir
A mí no me gusta más este trabajo. Yo soy libre de llevarme a donde yo quiera y soy libre de trabajar para lo que quiera y con quien yo quiera. Eso es libido, queridas y queridos. No es nada más, como lo entienden muchos, las ganas de estar el uno sobre el otro, ya sea violentamente o en el sexo, que también puede ser violento. Ajá. Y en todas estas manifestaciones, aunque ustedes no lo crean, estoy poniendo de forma civilizada a actuar a mi pulsión de muerte. Adiós. Así. Y ya. Con eso se puede decir que estamos alcanzando una muerte simbólica y no estamos haciéndole daño a nadie. Simplemente estamos decidiendo sobre nuestro propio tiempo, nuestras propias energías. ¿Se esperaban eso, queridas y queridos? Dice el texto. Freud halló una clave a la interrogante, considerando el precepto amarás al prójimo como a ti mismo, que de hecho Freud como que se burla, más o menos, no solo como poco práctico, sino indeseable por muchos conceptos, ciertamente. Esto lo dice Jones, yo digo que en El malestar en la cultura, Freud se burla de estas palabras, amarás al prójimo como a ti mismo. Ajá. Y está en su derecho Freud de hacerlo. Pero ese es el punto, queridas, queridos. Si nos ponemos, digámoslo así, a asignar responsabilidades, Freud hace esto con un objetivo práctico, social y que se puede contextualizar. Básicamente, les invito, lean El malestar en la cultura y pregúntense. ¿Freud lo estaba haciendo para criticar a la religión o a sí mismo? ¿Freud tenía o no derecho de cuestionar o no, criticar o no al propio movimiento mundial que él mismo había creado? Yo creo que sí. Yo creo que el malestar en la cultura, y esto lo propongo como una hipótesis, yo creo, una interpretación de ese texto, era una crítica del mismo Sigmund Freud al movimiento internacional psicoanalítico, a la Asociación Internacional de Psicoanálisis que él mismo había creado y que sus discípulos estaban haciendo, no sabemos qué. Ah, bueno, sí sabemos, una competencia política a ver quién, quién tenía más poder, digámoslo civilizadamente, para adquirir más dinero y más influencia. Ajá. Y a eso no le entró Freud. Pero continuamos con el texto. Yo creo que vamos a leer, tal vez quería leer 20 páginas, pero el texto está rico y las observaciones también. Dice el texto, esta gran carga impuesta por la sociedad, cualquier sociedad, incluso las nuevas, tiene lugar por el fuerte instinto de crueldad agresiva del hombre. Aquí también podría decir de las mujeres, pero o poder sustituir el hombre por la humanidad, pero así está escrito, queridas, queridos. Debido, palabras de Freud, debido a esta primordial hostilidad entre los hombres, ok, hombres, digámoslo así, nada más, la sociedad civilizada se ve constantemente amenazada de desintegración. La cultura tiene que recurrir a cualquier esfuerzo que sea necesario para levantar barreras a los instintos agresivos del hombre. Cierra comillas. Continúa Ernest Jones. Esta tendencia a la agresión, que en opinión de Freud representaba el obstáculo más formidable a la cultura, es, entre comillas, una disposición humana innata, autónoma e instintiva. Les acabo de decir pulsión de muerte. Freud la plantea en 1920 en Más allá del principio de placer, cuando se separa de su gran amiguito, colega, casi amante, el doctor Carl Gustav Jung, el traidor, el Judas del psicoanálisis. Ajá. Pero, queridas, queridos, eh, justo algo que le costó mucho trabajo al doctor Sigmund Freud era reconocer, digamos, su instinto agresivo.
sus ganas de golpear a Jung hasta ya no tener más fuerzas para hacerlo, o más ganas o deseo para hacerlo. Pero no es sino hasta ese tipo de conflictos, justamente, que el doctor Freud puede notar eso en sí mismo, la pulsión de muerte. Y por supuesto, creo yo que después de los problemas se puede presumir de cierta civilización, de cierto grado de cultura en el doctor Freud. En cambio, Jung entra en un episodio casi casi psicótico. Carl Gustav Jung. Busquen la historia de El Libro Rojo, no es del psicoanálisis, así le puso Jung. El libro rojo, literalmente Jung asegura que se le aparecía un profeta por las noches y le dictaba el libro rojo, tal cual como el profeta Joseph Smith de los mormones, me parece. Pero, les digo, la historia es interesante. Dice Ernest Jones. La forma más típica de hacer frente a esta realidad de la agresión consiste en interiorizarla en parte del yo denominada superyo o conciencia. Esta experimenta entonces la misma tendencia de dura agresividad hacia el yo que el yo le hubiera gustado ejercer contra los demás. ¿Me explico? Ajá. Se habla de pulsión de muerte desde hace más de 9 años dentro del movimiento psicoanalítico. Pulsión de muerte, tendencia a la destrucción. Se puede, digámoslo así, dar en partes, dar sin la necesidad de lastimar, sin la necesidad de herir o, por supuesto, matar al otro. Simplemente, queridas, queridos, reconozcamos que al dejar de ver a alguien es como si su vida no importara, es como si lo hubiéramos matado. Y esto, queridas, queridos, también forma parte de la convivencia humana. Estamos juntos, qué bonito, podemos lograr ciertas cosas, pero llegamos a un límite. Tú tuviste paciencia para conmigo en esto, esto y esto y esto. Yo tuve paciencia para contigo en esto, esto y esto y esto. Pero tú te has mostrado cada vez así, me ignoras, conmigo estás siempre, siempre que estamos juntos, más bien estás en el celular, ya no sé dónde estás, ya no sé con quién hablas. eh, Te noto ausente, no me siento feliz, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué no? Simplemente cada quien por su lado. Adiós. Bye bye. Ajá. Sé feliz, que Dios te bendiga, etcétera, 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 etcétera. En caso de que eso no ocurra, lo que también puede ocurrir es que esas ganas de ya no estar con la otra persona se vuelvan a uno mismo. Y uno empiece, es que soy un tonto, es que soy un estúpido, es que permití esto, es que fui demasiado paciente, es que ya no vale la pena, etcétera, 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 yo no quiero seguir, bla, 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 ajá, y pum, y es la propia energía de uno hacia uno mismo. ¿Me explico? Vamos a dejar este comentario hasta aquí. Hay un estudio pendiente que quiero hacer sobre el fenómeno del suicidio, un estudio que muy probablemente se convierta en un curso, pero estoy feliz, queridas, queridos, estoy avanzando en muchos proyectos personales. Ya se los haré de conocimiento de manera pública en YouTube o en otras redes sociales. Ajá. Dice el texto. La tensión entre los dos constituye lo que se llama el sentimiento de culpabilidad. Entre los dos, ¿quién? Las dos partes del yo, digámoslo así. Ajá. Un sentimiento de culpa no procede de un sentimiento innato de pecado o de falta, sino del miedo a la pérdida del amor. Aquí, queridas, queridos, una pregunta, y esta es pregunta seria. Ustedes han estado enamorados, yo me supongo. Cuando uno está enamorado, uno no siente el contacto con el otro como un sacrificio, cierto o falso. Ajá. Ahora, ¿el amor es posible? Yo sostengo que sí.
pero no en todos los casos. Y segundo, el amor es posible, sí, pero hasta cierto punto, porque aún el amor puede morir. Ajá. El amor, el cariño, el respeto, las ganas de estar con alguien. Ajá. Cuando uno está enamorado, hasta lo desagradable sabe bien. Voy a ponerlo así. No quiero dar ejemplos para no caer en lo grotesco, pero de que se puede, se puede. Ajá. Cuando uno está enamorado, como que cierra los ojitos y se van de las manos juntos. Ajá. Juntos o juntas. Pero el amor no es eso, queridas y queridos. El amor no es yo te acepto, pero no. Eso no es amor. Eso puede ser cariño, pero no es amor. El amor es yo te acepto por. Ajá. Es un acto voluntario. Y ahí el enamoramiento influye poco, queridas y queridos. Ajá. Ahora, aquí les he planteado varias alternativas. Es que fui demasiado paciente, es que soy un tonto, es que soy un migajero, ahorita se dice, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Eso puede ser muy distinto a, ¿sabes qué? Con permiso, tengo cosas que hacer. Yo tengo cosas que quiero hacer. Ajá. Es darle lugar no solo a la agresión, sino al disgusto. Y también decir, estoy demasiado disgustado contigo. Puede ser que no quiera saber nada, nada más de ti hoy, o ya no quiero saber nada más de ti nunca más. Se vale. No estamos haciendo daño. Ajá. Es libertad de disponer del tiempo propio. Avanzamos. Ajá. Podemos separarnos, podemos decir, simplemente ya no quiero. No es que seas mala, no es que seas malo como amigo, como compañero de trabajo, simplemente no quiero trabajar contigo. Ajá. Por esto y por esto y por esto. Pero mira, al menos yo, sigue trabajando por tu lado, sigue viendo otras gente, sigue saliendo, sigue haciendo lo que tú querías hacer. Ajá. Eres digno de ser amado, eres digno, digna de ser amada, pero yo ya no puedo. Ajá. Pum. Es trascender, así como el psicoanálisis trasciende al psicoanalista, es que el mismo amor, cargado también con un poquito de odio, puede trascender la misma relación en la cual nace. Ajá. E incluso, a través de una separación, lograr salvar vidas. Ajá. Esto, por supuesto, requiere de un trabajo del sujeto para el sujeto, del analizante para el analizante, no de una terapia, queridas y queridos. Esa es la diferencia entre el psicoanálisis y la psicoterapia. En psicoterapia no se habla de amor. ¿Por qué? Pues porque es una cuestión meramente superficial, social, ¿cómo se dice? Convencional. Ajá. Hablar de psicoanálisis es hablar de amor, queridas y queridos. ¿Por qué? Estamos vivos y nuestra vida se juega en el amor, en la posibilidad de amar. Ay, caramba. Es que no les miento, estoy temblando porque el texto me está conmoviendo, porque la vida es así, queridas, queridos, estamos vivos. Dice el texto. Otra palabrota así, esto qué feo, pero vamos a ver. Y cuando el superyo se haya firmemente constituido, entonces el temor a su desaprobación se convierte incluso en más fuerte que el miedo a a la desaprobación de las otras personas. Ay, Dios mío. Vamos despacito. Yo creo que terminaremos en unos 15 minutos, 15 minutos más de lectura, porque en cuanto salen las palabrejas técnicas de super yo, de cosas así, que de hecho ya la vi, está nombrada un poquito antes y no la vi.
No la había leído tal vez de manera correcta. Verán, queridas, queridos, hablando del super yo, estamos hablando, sin duda también, de una parte inconsciente, involuntaria, indeseada de nuestra propia persona, en la cual se cimentan todos nuestros valores morales, toda nuestra eh, no conciencia. Esto de aquí, esto es falso. Ajá. Al menos falso de acuerdo a la elaboración de Freud. Esto ya es más bien de Ernest Jones. Ajá. Estamos hablando, por ejemplo, de un anhelo, un deseo del sujeto, hombre o mujer, adulto o niño, del sujeto para el sujeto mismo. Ajá. Es que yo quiero un helado de chocolate, pero lo quiero de este local a esta hora y que me lo dé este empleado. Ajá. Si no tengo helado de chocolate de esa forma, no quiero helado de chocolate. Por ponerles un ejemplo muy sencillo. Ujú. Les pondré un ejemplo más real y un poquito ofensivo. Ajá. Un hombre adulto que se acerca a otro hombre adulto en busca de consejo y en su plática él mismo se refiere a su propia persona como un idiota, y estoy suavizando las palabras. Es que mira, yo sé que soy un idiota. Por favor, dime que soy un idiota. Ajá. Y estoy suavizando las palabras. Ajá. ¿Por qué la gente tiene necesidad de esa clase de tratos? Justamente, y aunque no lo parezca, porque la necesidad de castigo forma parte de la naturaleza humana, no de ciertas personas, sino de la naturaleza humana en general, porque el castigo fue también parte de la naturaleza infantil, justamente. Esto es algo que podemos criticar de Ernest Jones. Estoy viendo superficialmente el texto y hasta acá se nombra lo inconsciente. Siempre. Recuerden esto. El psicoanálisis es la ciencia de lo inconsciente. No es la ciencia de la mente, no es la ciencia de la psicología, no es la ciencia de lo social, es la ciencia de lo inconsciente. Un psicoanalista sabe nombrar las características del objeto de estudio del psicoanálisis, sabe nombrar el método, puede ejecutar el método, puede saber cuándo sí y cuándo no ejecutar el método psicoanalítico, el método científico dentro del psicoanálisis. Ajá. Pero, si hablamos de todo esto, ¿en dónde está lo infantil? Hasta acá, y de manera así chiquitita. Aquí, queridas, queridos, regreso a mi ejemplo. ¿Por qué un hombre adulto querría nombrarse a sí mismo como idiota? Y lo estoy suavizando. Y querría que otro hombre adulto se refiriera a él como un idiota. Primero, porque lo respeta. Segundo, porque así fue en su infancia. Es que eres un idiota. Sí, papá, yo también te quiero. Por ponerles un ejemplo. Ajá. Y eso, llevado a la transferencia, ¿qué harían ustedes? Pero ¿le dirían idiota? Por ponerle sencilla la palabra, ajá, por no ser tan ofensivo en este video. Eh, pero, queridas, queridos, llegamos al super yo y llegamos a un vacío que es necesario llenar con todo lo que estoy diciendo, porque el texto es histórico y de repente se pone técnico. No me gusta así. Y este soy yo. Ajá. Eh, dice el texto. Y cuando el superyo se haya firmemente constituido, entonces el temor a su desaprobación se convierte incluso en más fuerte que el miedo a la desaprobación de las otras personas. Aquí, queridas, queridos, eh, Ernest Jones menciona así
muy por encimita la relación de nosotros con nosotros mismos. Ajá. Del yo hacia el yo. Lo hemos ido ampliando. No es nada más que en cuanto tengamos una relación de amistad, de conocidos, de vecinos, de amantes, de pareja, lo que ustedes gusten y manden con nuestros semejantes, no es que esa relación sustituya a nuestra relación con nosotros mismos. Ajá. Es importante, sí, pero la relación del sujeto consigo mismo, consigo misma, nunca se cancela. Ajá. Esa relación que establecemos con los demás se vuelve, digamos, como fruto de otras fuentes, no tanto de placer, sino de energía. Ajá. Esto explicaría mucho la violencia familiar, pero voy a dejarlo también para otros cursos que estoy planeando. Eh, ¿Por qué? Digámoslo así, lo voy a plantear este problema. Muchas personas, hombres y mujeres, que se encuentran en relaciones donde hay violencia hacia ellos, física, emocional, económica, etcétera, se sostienen en esas relaciones porque esas relaciones fueron fuente literalmente de vida para ellos en otro momento. No es una cuestión de comodidad, es una cuestión de concebir la vida justamente como una energía interna que se, digámoslo así, se nutre, se desarrolla conforme introducimos a ciertas personas de cierto modo en nuestra propia vida. Ajá. Y esto, por supuesto, lo vivió Freud. Justo lo acabamos de ver con Ferenczi, con su esposa, con sus hijos, justamente amarlos como padre, ajá, y con sus amigos, sus discípulos, tener, vaya, lazo social. Dice el texto. La simple renuncia a un acto prohibido no libera ya a la conciencia, como bien saben los santos, porque todavía subsiste el deseo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De hacer o no hacer? De ninguno de los dos, queridas y queridos. Esto es algo también creo que lo observé en mi lectura del malestar en la cultura. Podemos sostener la salud mental, ¿por qué no? Sosténganla ustedes, allá ustedes. Pero, aun cuando la práctica de la psicoterapia sea entregarle a cada ser humano un número no determinado de mandamientos para sostener su salud mental, no se va a alcanzar la salud mental. ¿Por qué? Porque hay un deseo detrás de ella. ¿Cuál? Si nos queremos ver técnicos, hablando palabruchas del psicoanálisis freudiano, porque queremos alcanzar el nirvana, el principio de nirvana. Ajá. Es decir, no nos hagamos tontos. Hay veces que la satisfacción no es posible. Ajá. Por eso cuando leí esto de acá arriba me reí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso de alcanzar la satisfacción. No lo veo. Ya avanzamos tanto. Creí que habíamos leído menos. Creí que había avanzado muy poquito. Aquí está, la satisfacción de todos los deseos. Por eso me reí, así como, por favor. Eh, Es que es, digamos, como un conocimiento tal vez muy, muy profundo del psicoanálisis, que la relación que tenemos con nuestro propio deseo no es lineal, no es sí o no, es sí y no, no es nada más el momento, es hacia el pasado, no es nada más, ay, qué rico y ya, sino qué exactamente, queridas y queridos. ¿Qué es lo que el deseo significa para la humanidad? Aquí nos habíamos quedado. Es decir,
Los santos nos dicen, no basta con renunciar al acto, hay que renunciar al deseo. No, no se puede. Dice el texto, por el contrario, la privación y más todavía la desgracia intensifican el sentimiento de culpa porque se consideran como merecedores del castigo. Llegados a este punto, Freud adelanta la original idea de que el sentimiento de culpa es la respuesta concreta a la agresividad reprimida. Recordemos, esto es un resumen. Ajá. No necesitamos estar de acuerdo con Jones. Jones está exponiendo a su maestro. Ajá. Dice el texto. Puesto que es hasta tal extremo inconsciente, su expresión aparente constituye un sentimiento de angustia, de malestar general o infelicidad. Entonces, queridas, queridos, hay que ser felices. No, no, queridas y queridos. Y fíjense, ya desde aquí, bueno, yo creo que Freud ya lo sabía. Todo esto, un resumen que retoma ciertas ideas del texto original, El malestar en la cultura de Sigmund Freud. Este resumen escrito por un alumno directo de Sigmund Freud, alguien que Freud tenía por cercano, tal vez amigo, es incorrecto. No es tal cual. No es lo que Freud quiso decir. Pero fue lo que Jones se permitió a sí mismo de Freud. Porque lo podemos leer de corrido, lo están viendo en pantalla. Y si quieren, pausen el video, léanlo y luego contestan la siguiente pregunta. ¿Está mal tener el deseo de ser castigado? Seguramente dirán, sí, porque ¿quién querría ser castigado? Bueno, pues no. Los niños, las niñas, son más poderosos que el castigo. Ajá. Se los pondré de esta manera. ¿Cuántas veces los castigaron a ustedes sus padres, madres, tíos, hermanos, abuelos, etcétera? Y la pregunta es, ¿los quieren a ellos? Algunos dirán no, algunos dirán sí. El ser humano va más allá de esa relación de castigo. El ser humano incluso puede usar el castigo, ya sea, aunque no lo crean, para establecer un poder hacia los cuidadores, o bien para demostrar que esas reglas no sirven. Hablando de cualquier regla que ustedes quieran exponer, imaginar, plantear. Eh, Queridas, queridos, la ley es una de las principales herramientas de la cultura para cuidar el lazo social, para cuidar la vida que se desarrolla en la sociedad. Y aún así, las leyes, todas las leyes, son perfectibles. Se tienen que trabajar, se tienen que plantear lo más sencillo y práctica posible. Posibles, no sé cómo decirlo, en plural o en singular, porque al fin y al cabo pienso que se trata de una cuestión singular, en verdad. Pienso que es una cuestión justamente de trabajar la voluntad humana. Y eso no se hace con psicoterapia. Se hace, primero que nada, demostrando que el ser humano tiene voluntad. Y esa voluntad se manifiesta en su habla. Ajá. Ah, queridas, queridos. Entonces, contestando esa pregunta, no está mal querer el castigo. Incluso no está mal ser masoquista, forma parte de las posibilidades de adaptación e incluso de ganancia de placer del ser humano en general hacia la vida y hacia la sociedad. Ajá. Y por supuesto,
es necesario seguir trabajando en aquello que nosotros como individuos y como sociedades hemos creado para nosotros y para los demás. Ajá. Es la vida. Y como la cultura es también parte importante de la vida humana. Pero eso no es psicoterapia, queridas, queridos. Les estoy hablando desde lo más profundo de mi ser, desde el espíritu que tengo, no gracias a mis padres, sino gracias a Freud, gracias a la doctora Silvia Heiser. Gracias, querida. Mi analista. Dice el texto, eh, voy a retomar esto, la privación y todavía más la desgracia intensifican el sentimiento de culpa porque se consideran como merecedores de castigo, los santos, ajá. Y también muchos niños y muchos adultos, ajá. Llegados a este punto, Freud adelanta la original idea de que el sentimiento de culpa es la respuesta concreta a a la agresividad reprimida. Bueno, eso dice Jones. Puesto que es hasta tal extremo inconsciente, su expresión aparente constituye un sentimiento de angustia, de malestar general o infelicidad. Y bueno, ¿y luego qué hacen? Así nada más. Es que, miren, podemos decir, ay, qué bonito, pero ¿y luego? Ahí lo bonito es cuando llevamos eso a nuestra propia vida, queridas, queridos, y darnos cuenta de que justo tenemos una vida emocional, tenemos también, e incluso esto es menester, destacar el poder que tenemos de defendernos a nosotros mismos en cualquier ámbito, de defendernos, no de violentar, de presentar nuestras propias perspectivas, de presentar nuestro propio criterio, nuestra propia vivencia frente a los demás. Ajá. Y justamente ahí no hay justicia. Ahí es, podemos decir, la ley de la selva. Podemos decir, no tú más que yo, pero no tú sin yo, no yo sin tú. Ajá. Y por eso les digo, no hay justicia. ¿O si la hay? Es que miren, si hablo de una cuestión de hablar por uno mismo, no en nombre de otros, sino hablar por uno mismo, eh, es posible que la justicia ceda su lugar a valores más elevados. El mismo amor. eh, Y esto lo podemos nombrar, yo creo que todos los seres humanos, en cuanto nos ponemos de jueces a a las parejas ajenas, ajá, aquellas parejas donde no somos parte del grupo, podemos nosotros ver ya sea un hombre violento o una mujer violenta hacia su pareja, criticar la naturaleza de la relación, criticar el futuro de la relación. Por supuesto, hablamos desde fuera, no somos nosotros quienes estamos en semejantes situaciones. Ajá. Eh, Esas situaciones injustas nos generan malestar, infelicidad, molestia, pero ellos, podemos decir, se aman y por lo tanto no consideran que esa forma de trato sea injusta. Por eso hablo del amor como un valor arriba de la justicia misma. Ujú. Dice el texto, cabe expresar el objeto fundamental del libro, según palabras de Freud, como bueno, entre comillas, intención de presentar el sentimiento de culpabilidad como el problema más importante de la evolución de la cultura, señalando que el precio pagado por el progreso de la cultura consiste en la pérdida de felicidad a que se llega con el aumento del sentimiento de culpabilidad. Alto. Ah, querido doctor Freud. ¿Está diciendo acaso que usted se sentía culpable por el psicoanálisis? Es que, queridas, queridos, ¿a qué diablos? Hemos sido testigos en toda esta lectura de toda esta obra, vida y obra de Sigmund Freud, de todo este libro, de cómo la cultura o la sociedad o
el círculo científico le dio la espalda a Freud y a su psicoanálisis. Podemos decirlo también, la civilización negó al psicoanálisis. Y de repente, ¿por qué Freud estaba diciendo esto que estoy subrayando? ¿Por qué no decir al diablo la civilización? Si ellos no quieren saber nada de mí, yo no quiero saber nada de ellos. Al diablo la sociedad, al diablo la ciencia. Pero están viendo las palabras de Freud. ¿Y ustedes creen que el significado de estas palabras se entendía? Bueno, Jones pudo haberlo entendido desde la posición de Jones. Ustedes pueden entender estas palabras desde otro punto de vista. Yo las entiendo así. ¿Acaso el doctor Freud está diciendo, me arrepiento del psicoanálisis? ¿Por qué? Quise transmitirle a ustedes, bola de ingratos, un conjunto de valores, una ciencia, una disciplina científica que ahorita ustedes están prostituyendo para tener más dinero, para tener más poder, para hacerse famosos y populares. No existían las redes sociales, pero andaban en congresos, etcétera, etcétera, etcétera. Congresos de medicina, de psiquiatría, de neurología, de sociología, bla, 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 bla. Querían acumular discípulos. Bueno, pues háganse cargo de eso. Si ustedes son el psicoanálisis, entonces me avergüenza el psicoanálisis. ¿Me explico? O bien, el psicoanálisis puede ser otra cosa. La disciplina de un hombre, una disciplina que es posible adquirir uno mismo, sin maestro, sin maestra, aunque sí es necesario que uno reconozca ciertas partes de uno mismo que no son gratas, cierta necesidad de castigo, cierta necesidad de decir, cometí algo que no debía haber hecho. O bien, yo no hice eso y yo me voy a defender a capa y espada. Ajá. Queridas, queridos, no es una cuestión de seamos todos psicoanalistas y seamos así felices. El psicoanálisis no se hizo para alcanzar la felicidad, porque felicidad y tristeza forman parte de la vida. Ajá. Si negamos uno, estamos negando todo. El psicoanálisis no se hizo para tener éxito, no se hizo para no estar tristes. El psicoanálisis se hizo para buscar un algo, digámoslo así, que Freud llamó inconsciente. Un algo que está ahí, siempre está ahí, pero no podemos verlo, al menos no de nosotros para nosotros. La posibilidad de que un analizante devenga analista es darse cuenta de eso. Yo suelo engañarme a mí mismo. Yo suelo mentirme para estar en paz conmigo mismo, porque la verdad es no que yo haya hecho algo malo, sino que, si me lo preguntas, no hay culpa en mí, y por lo tanto me voy a defender. Por ejemplo, o bien, yo quiero que ese hombre, al que yo respeto, me llame un idiota. Por ejemplo, ajá. ¿Por qué? Es que es culpa de mi padre. No, 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 no. Aquí no está tu padre. Yo no soy tu padre. Porque tú y solo tú,
tienes la necesidad de ser tratado así por un hombre. Es que mi padre, no, tú. ¿Por qué? Tu padre aquí no está. Yo no soy tu padre. Mm, se los diré de modo, ya lo he dicho ahorita, de modo indirecto, lo diré de forma directa. Ajá. Esa relación que uno puede establecer con el padre, con la madre, con los hermanos, los abuelos, los cuidadores, ajá, que se transmite a maestros, jefes, compañeros, etcétera, 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 forma parte de las posibilidades de amor de uno hacia uno mismo y de uno hacia los demás. Amor, respeto, atención. Puede ser de naturaleza masoquista o sádica, ajá, pero no deja de ser amor. Y eso, queridas y queridos, forma parte de los mecanismos adaptativos infantiles a su propio ambiente social. En resumen, o con palabras psicoanalíticas, eso es sexualidad infantil en un hombre de 40, 50 o 60 años. Y con sexualidad infantil me refiero justamente a esa adaptación de él para él mismo. Así es él. Por ponerles un ejemplo, o puedo ser yo de otra forma, o pueden ser ustedes de otra forma, de determinada manera. Y, pregunta importante, ya que estamos hablando de culpa, por aquí y por allá, culpa y castigo. ¿Es posible vivir sin culpa? Cuidado cuando hablemos de definitivos, de totales. Ajá. Podemos decir que sí y podemos decir que no al mismo tiempo. Si nosotros como sujetos reconocemos que en la culpa hay cierta ganancia de placer y nos es posible señalar su naturaleza, entonces sí. Si nosotros como individuos negamos que tengamos alguna satisfacción en la culpa, pero de alguna manera insistimos en caer en, entre comillas, errores, equivocaciones, entonces podemos seguirnos mintiendo a nosotros mismos, queridas y queridos. Ándale. El texto se puso bueno y solo avanzamos, creo que 4 páginas. Maldita sea. Miren, leemos hasta aquí. Eh, sí, miren, ya está hablando Jones de otra cosa. Eh, entonces, queridas, queridos, esto ya lo leímos de lo que supuestamente dijo Freud, que lo está traduciendo digo, Ernest Jones. Dice Ernest Jones, en cuanto al futuro de la sociedad, Freud escribió siempre en tono de prudente optimismo. Palabras de Freud, con ya la reserva que hemos tenido. Cabe esperar que con el transcurso del tiempo se lleven a efecto cambios en nuestra civilización, de manera que sea capaz de satisfacer mejor nuestras necesidades y no se halle por más tiempo expuesta a los reproches que le hemos formulado. Aquí creo que hay un error que le hechos formulado. Debe ser hemos. Ajá. Con todo, quizá nos hayamos de acostumbrar también a la idea de que existen ciertas dificultades circunstanciales a la propia naturaleza de la cultura que no cederán a ningún esfuerzo por reformarlas. En resumen, no. Queridas, queridos, no debemos esperar de la sociedad el permiso para estar felices, el permiso para estar satisfechos. Aunque tampoco podemos estar ciegos a que nosotros mismos somos los que ponemos un número indeterminado de condiciones para estar satisfechos con un helado de chocolate. Si quieren un helado de chocolate o una cerveza, una hamburguesa, tacos, pizzas, etcétera, vayan y cómprenlos. Trabajen, cómprenselos. Sean felices con lo que tienen, sea poco o mucho. Ajá.
Si ustedes quieren ser felices con el vecino, la vecina, etcétera, etcétera, pero ellos no quieren, ni modo, así es la vida. Ajá. ¿Qué le vamos a hacer? Les prometo una cosa, pueden ser felices con ellos o incluso pueden tenerlos y verán que no es necesariamente lo que ustedes habían esperado. Ajá. Entonces, queridas y queridos, puede ser que seamos felices con otras cosas. Ajá. O con otras personas. ¿Por qué no? Plantémoslo así. Estar con un ser humano, y no me refiero al aspecto sexual, simplemente la presencia, la plática, el olor, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser un poquito agradable, un poquito desagradable. Ajá. Podemos acostumbrarnos, podemos sorprendernos. Ay, yo jamás pensé que platicar contigo sería tan rico. Platicar. Ajá. Recuerden eso, por favor. En psicoanálisis, la sexualidad es algo mucho más amplio que el coito. La genitalidad es la cerecita del pastel de la sexualidad. En psicoanálisis, la sexualidad soy yo para mí mismo y ustedes para ustedes mismos. Una sexualidad en esencia narcisista, pero que puede transformarse a todo un universo de posibilidades. Ajá. No necesariamente genitales, deportes, arte, cultura, ciencia, las ganas de conocer, las ganas de querer saber más del otro. Ahí, ¡pum! Un universo de sexualidad inagotable, un universo de placeres, dolores, satisfacciones, incalculable. Pero, queridas, queridos, conocer, darse el permiso de conocer a alguien, es también tanto un peligro como la posibilidad extrema de descubrir universos y de expander el alma propia al infinito. Ajá. Ahí no hay psicoterapia, ahí no hay salud mental, queridas, queridos. No se espanten de eso. La gente es diferente, la gente es distinta, la gente tiene límites por sí solos, porque nosotros no vivimos por ellos viven para ellos, ustedes viven para ustedes. No necesitamos parecernos en valores, no necesitamos parecernos en opiniones, no es necesario. En la diferencia, en la divergencia, en la infinidad de criterios está nuestra mayor riqueza humana. Y todo esto, de mí para ustedes, gracias a Freud. Ajá. No gracias a Jones. Bueno, ahorita Jones fue, digamos, el pretexto. Pero, queridas, queridos, mm, dejemos hasta aquí. Por supuesto, les recomiendo mil veces eh, leer ustedes solitos o conmigo aquí en YouTube. Ya está ahí gratis, todo el malestar en la cultura. Ajá. El texto que nos llevó a esto. Sí, como es un texto extenso y como lo comparto a detalle, toma bastantes horas, como 10 horas más o menos, pero es menos de un día. Y no solo el malestar en la cultura, pasé cerca de 800 horas desde que empezó la pandemia hasta terminar la pandemia, leyendo a Sigmund Freud para YouTube. Ajá. Lo tienen todo, toda la obra de Freud en YouTube por parte de su servidor. Pero, queridas, queridos, por hoy, bástenos. Nos vemos el próximo lunes que estamos leyendo el proyecto de psicología en la traducción de Luis López Ballesteros. No, perdón, sí, López Ballesteros. Y nos vemos el próximo miércoles o nos escuchamos. Nos vemos, espero ya que se solucione el problema de la, ¿cómo se llama? La cámara, para vernos, ahora sí.
y para seguir compartiendo estos textos con mis gestos, con mi cara aquí. Eh, y por supuesto, queridas, queridos, a vivir, que realmente no hay más, es lo que tenemos. Eh, y por supuesto, bueno, ustedes dirán, queridas, queridos, qué, cuándo y hasta dónde quieren lo que tengan. Y esa es la fabulosa capacidad humana de poder decir, ya no quiero. Ajá. Prefiero otras cosas. Ujú. Y es la vida, queridas y queridos, y ustedes forman parte de ella. Sepan también aceptar un no. Ajá. Les invito a eso, a aceptar que a veces la vida nos puede decir que no quiere estar con nosotros, que prefieren estar solos o solas y que si bien una persona puede dejar de amarnos, no es la única. Podemos nosotros ser amados por otras personas, ¿vale? Cuídense mucho, queridas, queridos. Nos estamos escuchando al menos. Bye. Oh, ahí está. Bye.